Ok, entonces vamos a iniciar con nuestro taller del día de hoy. En sí, tenemos son 10 reglas, le llamo 10 mandamientos del orden fiscal, ¿verdad? Entonces la idea es como hacer una proyección. Estamos prácticamente en el penúltimo mes del año y falta poquito para que se acabe este año fiscal o ejercicio, ¿verdad? De fiscal, que lo llamamos así contablemente. Entonces, este es previo a un taller que voy a estar dando la próxima semana. Entonces, la próxima semana, el 2 y el 4, voy a dar un taller que continúa este tema. Hoy vamos a ver todo lo que tenga que ver cómo diagnosticar tu año empresarial prácticamente antes de cerrar, ¿verdad? El ejercicio, antes de cerrar el año comercial. Y la próxima semana voy a estar viendo cómo hacer el tratamiento, ¿verdad? Obviamente eso va a tener su costo. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes ha recibido alguna notificación en cuanto a desde la DENIC a través de los cruces automáticos, ¿verdad? De la Big Data. Entonces, más de 3.000 contribuyentes han sido notificados en estos últimos días. La gran mayoría de ellos prácticamente es referente a la declaración jurada del IVA, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de notificación. La notificación informativa, que prácticamente amablemente la DENIC te pide que hagas los ajustes, ¿verdad?, que ellos encontraron a través de una inconsistencia. Y otro que es un poco más preocupante es la notificación de comparecencia, ¿verdad? Que exige que el contribuyente o su representante legal se vaya, ¿verdad? Para poder ver el tema. Este ya es un poco más grave, ¿verdad? Si todos no han recibido ninguna notificación es porque de alguna u otra forma están haciendo bien su trabajo, pero tarde o temprano todos vamos a ser notificados por alguna razón, ¿verdad? Cuando recibimos una notificación de la DNI siempre hay que leer bien qué es lo que pide, por qué, ¿verdad? Y el plazo que nos da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una estrecha vigilancia de las declaraciones determinativas e informativas presentadas. ¿Cuáles son las determinativas? Lo que me dice cuánto voy a pagar de impuesto. Y las informativas, lo que respalda esa declaración determinativa, ¿verdad? Es decir, el mes a mes yo le comunico mi libro compra, mi libro venta. Ese es informativo, o sea, le digo a quién le vendí y de quién compré. Y a veces hay inconsistencia en eso, ¿verdad? En esas declaraciones y a causa de eso es lo que me llega una notificación. Entonces, cuando más desorden hay dentro de mi empresa, ¿qué va a pasar? Voy a pagar más impuestos y por ende voy a pagar más accesorios. ¿Cuáles serían los accesorios? El interés, la mora, la multa, ¿verdad? Entonces, como que estamos más que nunca obligados a tener de forma ordenada nuestra contabilidad. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de esa regla que sí o sí tengo que cumplir? Entonces, ya sé ya que el desorden hoy se paga caro. Si recibo una notificación y de comparecencia, ¿verdad? Sí o sí de repente quizás tengo que pagar honorarios extras al contador o una notificación de inconsistencia. Entonces, cuando toda la responsabilidad siempre va a recaer por el contribuyente, ¿verdad? Entonces necesitamos como ser ordenados, trabajar con personas serias, con empresas serias, ¿verdad? El primer mandamiento, registrarás todo a tiempo. Si yo sé que mi IVA vence el 7, entonces para el 7 tengo que estar súper bien ordenado todo para que yo pueda presentar. Si es posible, presento luego antes, ¿verdad? Pero toda mi documentación debe estar exageradamente bien ordenados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cero atrasos, cero huecos. Y entonces, ¿qué? Ese es mi mejor, como es la mejor presentación que yo tengo ante la DENIT, ¿verdad? Que estoy ordenada y cualquier notificación que reciba me va a ser mucho más fácil procesar y responder a tiempo.
Y algo que nosotros como empresas a veces como que nos cuesta muchísimo es separar lo personal de lo empresarial. A veces como que no entendemos que mi empresa es otro contribuyente y yo soy otra persona. Cuando empezamos a hacer esa separación, las cosas se vuelven mucho más claro, mucho más fácil. Y ahora, como es obligatorio como empresa, lo personal siempre no es deducible. Aumenta la base imponible a pagar de impuestos, ¿verdad? Y genera inconsistencia. Imagínense si yo, dentro de los gastos de mi empresa, dentro de la liquidación mensual del IVA, yo agrego gastos personales que no tiene absolutamente nada que ver con mi actividad comercial. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a la SAT? Vení, fiscalizame. Vení que yo te quiero pagar todos los accesorios, te quiero pagar intereses, te quiero pagar mora, te quiero pagar multa y obviamente pagar más impuestos, ¿verdad? Entonces, como este es un mandamiento número 2, es algo clave, ahora más que nunca. El número 3, vamos a documentarnos, ¿verdad? Todo gasto tiene que estar relacionado con la actividad económica. Es decir, si yo estoy en el rubro gastronómico, mis gastos tienen que ver con eso. Si yo estoy en el rubro textil, de igual forma, o si estoy prestando algún servicio dentro del mercado nacional o internacional, igualmente todos los gastos tienen que estar estrechamente relacionado con mi actividad comercial. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son mis actividades comerciales? Eso está dentro de la constancia de RUC y podemos tener hasta 6 actividades, ¿verdad? Entonces, la DENIC nos permite tener 6 actividades y es decir que yo puedo facturar cualquiera de esas 6 actividades que están habilitadas dentro de mi constancia de RUC. Los comprobantes que yo utilizo para vender y para mis egresos empresariales sí o sí tienen que ser comprobantes válidos, ¿verdad? Y el registro tiene que ser oportuno. Si mi gasto fue en noviembre, tengo que usar para mi liquidación de noviembre. Yo no puedo usar para diciembre ni no puedo usar o no puedo rectificar un mes anterior y usar ese gasto. Sí o sí tiene que estar dentro del periodo, ¿verdad? En la cual yo estoy presentando mi declaración jurada. Y otra cosa es que el mandamiento número 4 es otra regla que sí o sí necesitamos cumplir. Vamos a cuidar nuestro crédito, nuestro IVA crédito, porque prácticamente todas las notificaciones que están llegando es para el comprador. ¿Qué significa eso? Que al comprador lo que se le está fiscalizando, ¿verdad? O sea, se le está observando. Entonces, yo necesito cuidar mis egresos. Mis egresos tienen que ir, nuevamente repito esto, y vamos a hablar con ejemplo un poquito más adelante, tiene que ir de acuerdo a mi actividad. Entonces, mi proveedor debe ser formal. Los comprobantes deben reunir todas las condiciones según reglamentaciones vigentes, ¿verdad? En sí, un comprobante de venta tiene mínimo 10 requisitos que sí o sí tiene que cumplir. Primero, dentro de la factura, si yo compro algo, tiene que estar qué actividad comercial ofrece esa empresa. En mi caso, que yo soy contadora, entonces tiene que ser servicios contables, servicios de consultoría, eso tiene que estar dentro de mi factura. El timbrado tiene que estar vigente. Otra cosa más, los datos de la empresa tienen que estar completo dentro de la factura, ¿verdad? Y obviamente los datos del comprador también, ¿verdad? El nombre de la empresa, su RUC, la condición de venta, lo que dice el número tiene que decir en letras, la liquidación de IVA tiene que estar de forma correcta, no puede haber tachaduras, no puede haber enmienda, esa factura no puede estar rota. En síntesis, son esos los requisitos básicos, así que tiene que tener una factura, ya sea una factura preimpresa, ya sea una factura virtual, ya sea una factura electrónica, ¿verdad? O algunas que usas también la factura digital. Entonces, todos tienen que tener esos requisitos que estamos obligados, ¿verdad?, a cumplir según las reglamentaciones vigentes de la DENIC. Y luego tengo que conciliar mis declaraciones juradas, ¿verdad?,
con mi registro de comprobante electrónico. Entonces, mi libro venta tiene que cuadrar con lo que declaré dentro de mi formulario 120 de IVA e igualmente mis compras. Entonces, si tuve retenciones en el mes, tienen que figurar dentro de mi declaración jurada. Ya, retenciones de IVA hablo, ¿verdad? Entonces, eso es cuidar nuestro IVA crédito. En sí, cuidar nuestros comprobantes que nos dan nuestros proveedores o acreedores, ¿verdad? Posterior a eso, el mandamiento número 5, ya que el tema de las fiscalizaciones va a ir se va a ir intensificando en la parte tributaria, en la parte laboral, en la parte societaria, en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, y nosotros como en Paraguay no tenemos algo así como una institución que haga todo. Son diferentes instituciones, tienen sus propias normas y necesitamos como cumplir con todas las instituciones, ¿verdad? Entonces como que hace un poco más complicado ese trabajo porque necesitamos manejar como dueño de empresa lo básico. Necesitamos educarnos tributariamente, necesitamos educarnos financieramente también, ¿verdad? Y eso va a hacer que sea mucho más fácil, que podamos proyectar nuestra empresa a corto, mediano y largo plazo. Entonces, volviendo al mandamiento número 5, entonces, si al cierre de mi ejercicio, ya sea que yo tengo IRE simple o IRE general, yo puedo declarar el salario que yo pago a las personas que trabajan conmigo, todas las que estén aseguradas en el IPS. Es decir, si tengo personal informal, eso no me sirve, es un gasto no deducible. Entonces, no me sirve, yo no puedo declarar en salario que pagué 10 millones y no pagué, o sea, no le aseguré a esa persona, ¿verdad? Porque no funciona así las cosas y está mal si estoy haciendo así. Entonces, el aguinaldo y las bonificaciones, ¿verdad? Entonces, estas son obligaciones laborales en regla. Esto yo puedo utilizar para pagar menos impuestos. Entonces, todo es deducible si mi colaborador, así a mi colaborador yo le aseguro dentro de IPS. En caso contrario, es no deducible. ¿Qué significa cuando un gasto es no deducible? Que voy a pagar más impuestos. El mandamiento número 6, algo que puede ayudarnos muchísimo como empresa, es simular nuestros impuestos. Entonces, yo ya hago un cierre previo de mi IVA. Entonces, yo ya sé cuánto posiblemente voy a pagar en diciembre. Ya tengo un monto. Ahora, si hacemos un presupuesto, sí que es mucho mejor luego, ¿verdad? Entonces, si cuánto voy a pagar mi renta el próximo año. Acá específicamente siempre vamos a hablar de impuestos para empresas. No, o sea, de IRP difícilmente hable porque hay mucha información ya de eso dentro de las redes sociales y en cualquier lugar podemos encontrar. Entonces, siempre mi enfoque va a ser en cuanto a los impuestos que pagan las empresas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo IRE general, mi resultado contable y más los ajustes, mis depreciaciones y todos los demás, ¿verdad? IRPC puse acá, pero en realidad es IRE simple. Y tengo los ingresos que puedo descontar a esto, los gastos, o sea, los egresos que tengo, las retenciones que me aplicaron las empresas, los anticipos, ¿verdad? Que hice en cuanto a renta, pago de salarios declarados en IPS. Puse otra vez ahí pago de salario declarados en IPS. Entonces, ¿qué pasa con cuando hago esta simulación? Yo ya sé cuánto voy a pagar. Yo ya sé si en realidad cargué todos mis gastos o de algo me olvidé. Entonces, puedo hacer esos ajustes. Y el mandamiento número 7, ahora que podemos hacer nosotros como empresas, ver si todos los gastos que hemos tenido han sido contabilizados, ¿verdad? En caso de que algunos de ellos no haya sido contabilizados, podemos contabilizar, pasarle a nuestro contador, ¿verdad? Para que pueda hacer esa gestión. Entonces,
nosotros necesitamos ver qué inconsistencias tenemos. Si yo cargué mis gastos personales, pasé a mi contador y le dije, porque hay personas así que sí o sí te dice, cárgame todos mis gastos personales. Yo por lo general yo ya le envío un correo, una nota y le digo que su responsabilidad absoluta es si viene una notificación, porque en realidad no va con su actividad económica y por lo general no trabajo con ese estilo de empresa, ¿verdad? Porque imagínate que cargues todos esos gastos en el día de mañana, te viene una notificación y vas a pagar más. O sea, por eso es lo que es importante que uno como empresa maneje cuáles son los gastos que le va a servir para poder descontar, ¿verdad? Para poder contrarrestar ese ingreso que tuvo en el mes y durante el año, ¿verdad? Entonces, si dupliqué alguna compra o sencillamente no cargué, si tuve una factura anulada, declaré en el IVA, entonces tengo que descontar, ¿verdad? Una factura que usé mal, no correspondía cargar dentro de mi libro compra, cargué, entonces tengo que sacar. Y lo que sí o sí tengo que tener en cuenta es que mi flujo de efectivo tiene que cuadrar con lo que yo declaro al cierre de mi ejercicio fiscal, porque a veces eso no cuadra. Y tenemos que saber que la DNI tiene eh, muchos sistemas, ¿verdad? Para poder detectar estas inconsistencias. Y si mi flujo de efectivo no cuadra, es decir, que tengo mucho en caja o de repente tengo mucho en el banco y eso no figura dentro de mi balance al cierre, ¿verdad? Entonces yo puedo recibir una notificación. Si falta, puedo justificar, pero toda vez que tiene que ser justificable. Ahora, si falta nomás plata y yo no sé cómo justificar, entonces eso es un anticipo de dividendo. Por eso lo que es importante que ustedes vayan, miren como empresa, como emprendedor, ¿verdad? Como dueño en sí de un negocio, vean, organícense, sepan, entiendan en qué consiste su actividad, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, para poder administrarse mucho mejor. Y otra cosa que creo que en todos los talleres que hemos visto hasta hoy, siempre les he dicho, los comprobantes sí o sí nosotros necesitamos guardar por 7 años si contamos desde la fecha de emisión de una factura, ¿verdad? Y por 5 años si vamos a contar desde el vencimiento de nuestro impuesto anual. En sí, más fácil es decir que por 7 años tengo que guardar. Entonces, tengo que tener un archivo físico. Eso es obligatorio. O sea, no hay como una excepción. Sí o sí necesito tener un archivo físico. Si, si me viene una fiscalización integral, si yo no tengo mis comprobantes que utilicé para mi liquidación de IVA, para mi liquidación de renta, la DNI me va a cobrar por todo y sin piedad. Porque ¿quién falló? Fui yo como empresa, fui yo como emprendedor. Y no puedo decir que yo no supe, porque en sí todas las leyes que hay, ¿verdad? Estamos obligados a saber. Entonces, necesitamos ordenarlo mes por mes. También podemos hacerlo por tipo de impuesto, ¿verdad? Y entonces, de igual forma, las facturas complementarias, o sea, los comprobantes complementarios, mejor dicho, facturas, contratos, extractos, que respalden nuestros ingresos, ¿verdad? Y nuestros egresos. Porque si viene una fiscalización, como les dije, lo primero que va a querer es lo que está en papel. O sea, no les va a servir un PDF. Ese que mi proveedor me pasó esa factura en PDF, ese no sirve. O sea, no sirve porque yo no tengo físicamente, a excepción de la factura electrónica. Pero si una factura preimpresa me pasó nomás por foto y yo no tengo, o sea, es como si fuese que no existió nunca ese gasto. Por eso es tan importante que nosotros, por cada gasto, nosotros pidamos las facturas y tengamos físicamente. Y si es factura electrónica, obviamente podemos guardar en un archivo digital, ¿verdad? Entonces, pero siempre es mejor tener todo bien ordenadito. Y el mandamiento número 9, vamos a hablar de los impuestos. Todos nosotros como que tenemos miedo a los impuestos. Todos,
hasta yo. Entonces, necesitamos como empresa, como emprendedor, como mi pymes, tener una mentalidad ganadora. ¿Por qué? Porque el impuesto refleja nuestra capacidad de pago y fortaleza del negocio. Es decir, si yo nunca pago IVA, si yo nunca pago renta, ¿qué es lo que le estoy diciendo al sistema financiero? Que mi negocio no tiene capacidad de pago, no es rentable y por ende ni un crédito me van a dar. Si quiero ser proveedor del Estado, lo primero es que miran son mis ratios, ¿verdad? Y si no, nunca pagué impuestos, no soy buena empresa. Una empresa que no gana, no paga impuestos, obviamente, o sea, no tiene vida a largo plazo. Por eso es tan importante que tengamos esa mentalidad ganadora, que los impuestos hablan de cuán rentable es mi negocio y si tengo capacidad de pago ante terceros. Una empresa que crece proyecta y planifica su carga fiscal. Muy pocas veces hemos escuchado lo que es planificación fiscal. Por más que seamos pequeñitos, nosotros necesitamos hacer una planificación fiscal. ¿Eso qué significa? Hacer un presupuesto anual o un presupuesto mensual, ¿verdad? Entonces, como mentalmente nosotros ya nos estamos organizando para eso. Y entonces, como que no hay tanto estrés. Y entonces, quien anticipa, decide mejor y paga lo justo. Si yo decidí que en el año 2025 voy a facturar 500 millones, esa es mi meta, así general, y ahora mes a mes voy a facturar tanto. Ok, de esto, tanto va a ser mis egresos. Ingreso menos egreso, ok, voy a pagar tanto de IVA. Eso es mentalidad ganadora, hacer una proyección. ¿Y qué significa eso? Que uno piensa en grandes, proyecta sus ingresos y a la vez proyecta el impuesto a pagar, ¿verdad? Aún tratándose de impuestos, como empresa, como emprendedor, como MIPYMES, necesitamos ir por la tasa mayor, pero con orden. O sea, no es que yo voy a pagar tanto de impuestos, pero administrativamente estoy un desastre, ¿verdad? Mi comprobante aquí, allá, todo un desastre. Entonces necesito hacer una buena proyección y bien ordenado mi gestión durante el proceso. Otro mandamiento que nosotros como empresa sí o sí, y más por ahora, es como algo tan obligatorio, es asesorarnos, ¿verdad? Si yo ya sé cuánto hasta el momento gané, si es que yo gané realmente, da gusto pagar impuestos, pero si yo estoy, supuestamente gané, ¿verdad? Y estoy pagando un impuesto que en realidad no gané, es que estoy pagando impuesto por mi desorden. Si ahora yo conozco ya mis números, entonces, ¿qué es lo que puedo corregir? Puedo corregir lo que en realidad se administró mal durante el año, ¿verdad? Puedo proyectar. Y esa proyección puede anticipar algunas inversiones que sí o sí necesito hacer en enero. Entonces yo ya hago en diciembre. ¿Qué pasa con eso? Voy a pagar menos impuestos, ¿verdad? En los primeros 4 meses del año se presentan las obligaciones determinativas de vencimiento anual. ¿Qué significa esto? Que yo pago mi renta. Y si yo ya sé cuánto más o menos voy a pagar al 31 de diciembre y si yo necesito hacer alguna inversión, si es posible, puedo anticipar y pagar menos. O si hay algún gasto que no cargué, ok, puedo hacerlo ahora, ¿verdad? Entonces, corregir. Eso es como entender bien. Y esto no es cosa del contador, eso es parte de la gestión, ¿verdad? De una empresa que sí o sí yo necesito saber porque son cosas administrativas que me pueden ayudar a ahorrar plata. En sí, nosotros necesitamos ahorrar plata y gastar en lo que en realidad es necesario. Entonces, ahora vamos a ver las deducciones y diferentes ejemplos en este aspecto. Este es parte de una constancia de RUP. Siempre tenemos en el numeral número 6 la actividad económica principal. ¿Qué significa esto? Que a esto se dedica mi empresa. En esto es lo que más plata le entra.
Y después tenemos las actividades secundarias. En sí yo les había dicho que podemos tener hasta 6 actividades, ¿verdad? Entonces, acá tengo como actividad principal comercio al por mayor de maquinaria y equipo para uso industrial. Si yo facturo por ropa a través de esta empresa, ¿está bien? Obviamente que está mal, porque no está en ninguna parte de mi actividad económica. Todo tiene que ver con transporte, todo tiene que ver con maquinaria y equipo industrial y a la vez también era actividades publicitarias. Entonces, esto, sobre estas actividades se tiene que basar mis egresos. Si acá habla de rubro gastronómico, yo no puedo ir a gastar por ejemplo, en ropa, ¿verdad? O sea, sí o sí tiene que ser lo justo y necesario para uniforme de empresa, pero más que eso, o maquillaje, o cosmética y cosas así. Sí o sí mis gastos tienen que estar estrechamente relacionado a lo que figura en mi actividad económica principal y en mi actividad económica secundaria. Entonces, para iniciar, les invito a que cada uno de ustedes miren su constancia de RUC y qué es lo que dice allí. Y si yo estoy facturando por algo que no dice allí, obvio, un ajuste urgente luego, más si tengo factura electrónica. A veces yo veo, mis clientes me traen sus facturas y es una factura electrónica, un rubro gastronómico, la factura consumición. ¿Está bien o está mal esa otra? Está totalmente mal. Porque ¿qué dice dentro de la reglamentación? Que yo tengo que describir lo que yo vendí. Y consumición es demasiado general. Cualquier cosa puede significar consumición, pero si yo le pongo que compró una pizza o que yo compré una pizza o que yo compré uniforme, no sé, de seguridad industrial, entonces eso tiene que estar ahí bien detallado para que me sirva. Una descripción general prácticamente no sirve. Y si tenemos una fiscalización, la DENIC va a invalidar totalmente esas facturas. Entonces, ahora, primer punto que podemos hacer luego, en este noviembre, antes de que se acabe el año, es ver mi constancia de RUI, cuáles son mis actividades económicas. Si tengo factura electrónica, sí o sí, lo que yo le facturo a mi cliente tiene que estar estrechamente relacionado con lo que dice en mi constancia de RUI. Y si no está, ok, ajuste. Urgente tengo que hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Luego, mis costos tienen que ir relacionado a esto. Mis gastos operativos, ya sean administrativos, de venta, financieros y otros, tienen que estar relacionados con esta actividad. Los gastos de liberalidad no son deducibles. ¿Qué significa gastos de liberalidad? Yo tengo gente que trabaja conmigo y por decir, le quiero pagar un viaje, ese es gasto de liberalidad. O sea, no es deducible. O sea, yo no puedo utilizar esa factura para descontar mi impuesto. O yo le quiero pagar un aguinaldo más. ¿Qué dice la ley? Que es uno nomás. Y si yo le pago dos, porque hay empresas internacionales que en sus países pagan doble aguinaldo, ¿verdad? Uno nomás es deducible, el otro no es deducible. Eso es gasto de liberalidad. O sea que no tiene nada que ver con mi actividad económica, no tiene nada que ver con lo que yo hago, es como un regalo. Y obviamente voy a pagar más impuestos por eso, ¿verdad? Otro, las donaciones. Hay un paquete así de gastos, de egresos que tienen límite de deducibilidad, que es 1%. Es decir, yo facturé 100 millones y el 1% de 100 millones es 1 millón. Y hasta 1 millón yo puedo utilizar estos gastos que están dentro de este límite. Uno de ellos son las donaciones, ¿verdad? Ese es uno de ellos nomás. Posterior a ello están los servicios contratados. Es decir, contrata un servicio profesional, pero este profesional solo paga IVA, no paga IRP. Ese es 1% nomás, ¿verdad? O también otros gastos que no está dentro de ese límite.
Y vamos a hablar primero de estos gastos contratados sin la obligación de IRP que tienen su limitación al 1% y posterior vamos a esta ley que podemos utilizar. Entonces, si yo como empresa le pago a una persona, digamos, 2 millones mensualmente, me factura 2 millones de forma mensual, su factura es correlativa. ¿Qué estoy diciéndole a la DENIC y al IPS? Que estoy evadiendo impuestos y que estoy evadiendo seguro social. Es decir, que esa persona está trabajando de forma dependiente dentro de mi empresa. Esos detalles hay que cuidar muchísimo como empresa. Porque si yo tengo una fiscalización y a esta persona que le pago 2 millones de forma mensual y me factura los 2 millones así religiosamente mes a mes, ¿qué pasa? Cuando tenga una fiscalización, ¿qué es lo que me va a decir la DNI? Saca todas estas facturas. Saca, porque no me sirve. No pagó IPS, no está asegurado en el IPS. Y después me va a venir el IPS y que me va a decir, ok, evadiste tanto en seguro social. Ahora me tenés que pagar. Porque por esta persona vos me tenías que haber pagado, ¿verdad? Y no me pagaste el 16,5%. Y no le retuviste, obviamente, el 9%. Entonces, por ende, no estoy pagando de impuesto lo que tenía que haber pagado y no pagué, obviamente, al IPS, ¿verdad? Por eso es evasión fiscal y eso es grave. Entonces, yo no puedo, o sea, todas las personas que trabajan de forma dependiente conmigo, sí o sí, tiene que estar dentro del IPS. Y si no está, ok, estoy fallando ahí como empresa, ¿verdad? Y en caso de que no esté, ¿verdad? Como ya les mencioné, va a haber una reclasificación de dependencia y obviamente una notificación automática. Hasta este punto todavía no hemos llegado dentro de las notificaciones que yo he visto estos días, pero va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Mejorar nuestra organización, ver qué es lo que estamos haciendo mal y ajustar de forma urgente. Algunos son de carácter urgente, otros podemos ponernos plazo, cómo ir haciendo, ¿verdad? Pero necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque si no estamos organizados, tarde o temprano, a todos, ¿verdad? Por A o B motivo, porque hizo mal su trabajo nuestro proveedor, por ende a mí me notifica, ¿ok? Y si yo no estoy bien organizada administrativamente, ¿qué pasa? Y contablemente voy a asumir las consecuencias, porque yo lo que soy el contribuyente. Y volviendo, ¿qué es lo que yo necesito ver antes del cierre? Entonces, que todos los comprobantes que yo utilicé para este 2025, para la declaración de mi IVA, que reúnan los requisitos, ¿verdad? Según la reglamentación vigente. Ok, que mis documentos complementarios vayan relacionados a mis comprobantes. Es decir, mi extracto, todo lo que yo tengo que hacer tiene que estar en estrecha relación con mi comprobante de venta o de compra. Hacer una proyección de impuesto a pagar, ya sea de IRE simple o de IRE general. Simulo, ok, me salió tanto a pagar. Bueno, ¿qué puedo hacer para no pagar tanto? Porque esto va a impactar dentro de la caja de la empresa. Voy a necesitar telas en enero de una empresa que produce traje de baño y si o sí necesito comprar en enero, ok, adelanta mi compra. Voy a necesitar una maquinaria dentro de mi industria, ok, adelanto mi compra de maquinaria. O voy a necesitar esto dentro de mi empresa de servicios, sí o sí necesito invertir en tecnología, ok, entonces hago ya esa inversión de forma anticipada, pago menos impuestos, ¿verdad? Entonces, nuestra frase del día y que sí o sí necesitamos grabarnos mentalmente, el orden siempre baja los impuestos. Con el orden podemos nosotros conocer a nuestra empresa. Si somos ordenados, podemos proyectar nuestros ingresos y a la vez nuestros egresos. Podemos proyectar las inversiones que necesitamos hacer dentro de la empresa y hasta podemos ver cómo queremos vernos dentro del mercado, a nivel nacional o a nivel internacional.
Entonces, y uno de los beneficios que muy poco se conoce es beneficios al personal, que es una ley bastante antigua, que es la ley 285 de 1993. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que permite que las empresas entreguen a sus trabajadores asegurados en IPS. Recuerden tienen que estar asegurados en el IPS, un beneficio económico adicional, usando como base la renta neta del ejercicio. Es decir, yo ya sé cuánto gané en el año, tengo tantos colaboradores que tienen seguro social y entonces les doy una parte a ellos. Entonces, esto es 100% deducible, no paga impuestos. Obviamente no voy a hacer mi aporte en el IPS por este monto porque es un beneficio al personal. El trabajador lo recibe libre de aporte, no le puedo tampoco descontar el 9%, ¿verdad? Y obviamente yo no voy a, como empresa, no voy a pagar el 16,5%. ¿Y qué es lo que pasa? Reduce la carga fiscal de la empresa. Esto yo tengo 90 días al cierre del ejercicio para solicitar. Entonces, este es un beneficio también que podemos aplicar dentro de nuestra empresa. Y esto prácticamente es lo que es un diagnóstico en sí. El tratamiento de cada tema que hoy vimos, entonces, el 2 y el 4 voy a estar viendo. Si quieren más info sobre ese punto, me pueden escribir. Entonces, no sé si hay pregunta al respecto. Voy a mirar un poco si hay alguna pregunta. Creo que no. Eso significa que está sumamente claro. Entonces, eso es prácticamente lo que es el cierre fiscal. Es decir, tengo que ver absolutamente todo ya mi movimiento de enero a noviembre, porque estamos en noviembre, ¿verdad? Y ver cómo hacer los ajustes necesarios si es que aplica. Y si es que aplica hacer inversiones, ok, me anticipo a ese punto, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo los talleres que hemos visto durante el año, que han sido unos cuantos. Entonces, en el grupo de WhatsApp voy a estar enviando un formulario, entonces, para poder programar los talleres que son necesarios para el 2026. Estamos a puerta del 2026. En sí, mi misión, ¿verdad? Como contadora, especialista en impuestos y finanzas, es brindar educación tributaria y financiera a las MIPYMES. Quiero que entiendan más, porque cuando mejor entendemos las cosas, se nos hace más fácil. Y obviamente nuestra tarea como contribuyente a través de NIC, ¿verdad? Vamos a ser mejor y vamos a ahorrarnos muchísimos dolores de cabeza. No vamos a recibir esas notificaciones que realmente estresa mucho, gasta mucha energía, mucho tiempo y a la vez dinero, ¿verdad? Entonces, como que la idea es eso, educarnos tributariamente para mejorar nuestra gestión como empresa, porque no siempre podemos preguntarle todo al contador, aunque yo a mis clientes siempre le enseño, esto está bien y esto está mal, ok, necesitamos hacer estos ajustes, ponemos fecha. Entonces, ustedes necesitan hacer la misma cosa. Necesitan primerito mirar su constancia de RUC de acuerdo a eso, más si tienen factura electrónica, ver si están facturando como corresponde y si esa facturación les sirve a su cliente, porque no es solo vender. En mi caso, yo no vendo liquidación de IVA, yo vendo seguridad y ahorro fiscal. Intento muchísimo ver qué reglamentación puede afectarle de forma positiva a mi cliente, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes, quizás algunos vendan productos, no solo venden un producto, venden algo, venden una emoción. Y entonces, y que esa emoción sea completamente positiva. Porque si en sí la administración tributaria notifica al comprador, imagínense, yo como empresa le vendo un producto, mi factura hice mal, ¿qué emoción lo que le voy a dar a mi cliente? Obviamente me va a llamar y me va a reclamar y me va a decir que le hice mal su factura. Y obviamente nunca más me va a comprar.
¿Por qué? Porque administrativamente yo como empresa no me estoy organizando de la forma correcta. Y vamos a meternos en la cabeza que esa época de formalización en la cual estaba, digamos, trabajando la administración tributaria se acabó. Ahora estamos en esa época de recaudación. ¿Qué significa eso? Quieren cobrar, ¿verdad? Para dar un resumen final a este webinar en la cual estuvimos hablando acerca de los 10 mandamientos del orden fiscal, la idea es cerrar bien, ¿verdad? Y pagar lo que como empresa corresponde pagar en impuestos. Entonces, son 10 mandamientos en sí, ¿verdad? El primero es registrarás todo a tiempo. Cuando más puntuales seamos, cuando más organizados seamos en cuanto a la administración en sí de nuestro negocio, todo va a fluir. Por eso es tan importante organizarnos bien administrativamente y por sobre todas las cosas tener como un manual de funciones, ¿verdad? Y que cada uno cumpla su responsabilidad y que cada uno llegue a tiempo para las obligaciones que uno tenga, ¿verdad? El punto número 2, el mandamiento 2, sería separarás lo personal de lo empresarial. Es muy difícil avanzar cuando todo va en la misma canasta, ¿verdad? Cuando no hay organización financiera ni organización administrativa en ningún aspecto, cuando se mezcla lo personal con lo empresarial, porque siempre pensamos que eh, de repente todos estamos pagando doble y no sé por qué es así, ¿verdad? Pero necesitamos, o sea, todas las empresas necesitan separar sus asuntos personales de los asuntos de la empresa, porque la empresa es quien es el contribuyente, ¿verdad? Y nosotros como personas formamos parte de esa empresa. Vamos a tratar, no es a tratar, sino que sí o sí necesitamos pedir comprobante por cada egreso que tenga la empresa. Eso también ayuda muchísimo a que el impuesto reduzca, porque a veces como no estamos todavía tan acostumbrados a pedir factura por todo. Entonces, con estos cambios, con esta presión de que sabemos que la DENIC está fiscalizando nuestros movimientos, como que necesitamos hacerlo bien esta parte, ¿verdad? Pedir comprobante por todos los egresos, los gastos, las compras que estamos haciendo. Y el mandamiento número 4 es cuidarás tu crédito, ¿verdad? Necesitamos cuidar nuestro IVA crédito. eh, Necesitamos que los comprobantes que nos den reúnan los requisitos básicos. Timbrado activo, fecha, que esté bien el nombre de la empresa, así como figura en la DENIC, ¿verdad? Porque muchas veces piden algunas personas factura con su nombre comercial y en realidad tiene un nombre fiscal y todos los comprobantes tienen que salir a nombre de la empresa en sí, la cual figura en la constancia de RUC. Por más que tenga nombre comercial, eso sirve para las redes sociales, para eso sirve para que las personas te conozcan, pero no sirve para pedir comprobantes. Es inválido. Y necesitamos conocer cuáles son nuestras actividades económicas y todas estas actividades económicas sí o sí nuestros egresos deben estar relacionados con ellas. No podemos pedir factura, por decir acá, habla de maquinaria, equipo industrial, ¿verdad? Transporte marítimo, transporte de carga y actividades inmobiliarias. Esta es la obligación de esta empresa. No podemos pedir eh, ropa porque no es su fuente principal de excepción cuando uniforme empresarial, ¿verdad? Pero todos los meses no se va a comprar ropa. Todos los meses gastos excesivos en la parte de artículos de limpieza no va a haber, o sea, sí, ahí todo tiene que estar debidamente justificado. Y dejemos también
de facturar y que nos facturen consumición, productos varios y cosas como esa, porque eso no sirve. Por ley estamos obligados a que dentro de la factura, dentro de la descripción de cada factura, esté exactamente lo que compramos. No hay nombres generales, no hay consumición. Consumición no sirve fiscalmente. Y más si tenemos factura electrónica, ¿verdad? O nos dan factura electrónica. Al poner ese concepto en sí de consumición ya invalida por completo esa factura y no podemos utilizar para la declaración dentro del formulario de IVA ni tampoco la renta, porque no reúne las condiciones que dice la ley. Entonces, que estos gastos que tiene la empresa vaya estrechamente relacionado con la actividad económica que figura dentro de la constancia de RUC, sí o sí. Igual nosotros cuando vendemos, la descripción tiene que ir de acuerdo a lo que figura en la constancia de RUC. Yo no puedo vender maquinarias y pongo, por decirte, herramientas varios, porque no sirve, no sirve, no le va a servir a mi cliente y mi cliente no va a poder utilizar esa factura. Y cuando le venga la notificación, mi cliente me va a reclamar. Entonces, son pequeños detalles que hay que ir cuidando. Si queremos cuidar nuestro IVA crédito, necesitamos hacer bien la tarea ahora. El punto número 5, necesitamos cumplir con nuestras obligaciones laborales. No solamente la DENIC está fiscalizando, sino también está el Ministerio de Trabajo, está el IPS, podemos minar sus redes sociales y como están muy enfocados en eso, este año han fiscalizado, el próximo año va a ser más intenso y cada año va a haber más y van a tener más información de todas las empresas y obviamente de las personas que trabajan en una empresa, ¿verdad? Y cómo es, las personas que trabajen con nosotros, si cumplen horario fijo, si cobran el mismo monto, no pueden facturar. O sea, no podemos cargar esa factura dentro de nuestra contabilidad porque es evasión de impuestos. Yo no puedo utilizar ese IVA para pagar menos mis impuestos, ¿verdad? Ni para la declaración de renta. Y obviamente es evasión de seguro social también. Esos detalles sí o sí en la parte laboral. Porque ahora también todo ya se está digitalizado. Nosotros necesitamos presentar los recibos salariales mes a mes y todas las otras cosas que también el Ministerio de Trabajo está obligando, ¿verdad?, a las empresas a poder informar mes a mes. Algunas son anuales, pero todas necesitamos informar. Y toda información que nosotros proporcionamos es de forma digital. Y después, algo que ayuda muchísimo es saber ya cómo estoy, si voy a pagar de IVA, cuánto voy a pagar de IVA el próximo mes, cómo está mi movimiento, cuánto tengo de IVA crédito, cuánto compré. El mandamiento número 6 es clave, ¿verdad? Simular el impuesto antes del cierre. Entonces yo ya sé con qué me voy, ¿verdad? Con qué me voy a encontrar y no me va a agarrar más de sorpresa absolutamente nada. El mandamiento número 7, necesitamos corregir urgente las inconsistencias que encontremos. Si estamos utilizando comprobantes que no reúnen los requisitos mínimos, ¿verdad?, que exige la administración tributaria, sacarlo de una, porque si incorporamos eso dentro de 2, 3 años, nos viene una notificación, obviamente nos va a cobrar el impuesto que tendríamos que haber ingresado más los accesorios. ¿Qué son los accesorios? El interés, la mora, la multa, y eso suma, y suma mucho. Entonces, en 2, 3 años, a lo que tendríamos que haber pagado, quizás un 100.000, 200.000 o más, ¿verdad? Puede convertirse en 1 millón, 2 millones. ¿Entienden? Si nosotros sabemos que estamos fallando en algo ya como empresa, de una hacer esas correcciones. El mandamiento número 8, ordenarás tus archivos. Necesitamos tener un archivo tributario. Cuando sucede situaciones de repente que nadie ha programado ni ha planeado en la vida, por ejemplo, un incendio en una empresa, de igual forma la DENIC nos pide reconstruir nuestro archivo tributario.
O sea, que por un incendio, si tenemos una fiscalización, le pasamos el acta de denuncia y todo lo que tenga que ver con ese legajo, de ese accidente que hubo, la DENIC que nos dice por ley, estamos obligados a reconstruir nuestro archivo tributario. O sea, de alguna u otra forma no vamos a poder escapar si tenemos una fiscalización. Sí o sí, el mandamiento número 8 es como algo tan necesario y más ahora, más que nunca, y armar nuestro archivo. Y necesitamos guardar esos comprobantes, como ya sabemos, por 7 años. Luego, el mandamiento número 9, la mentalidad ganadora, ¿verdad? Necesitamos como entender nuestros impuestos. Cuando más entendemos, tenemos esa mentalidad ganadora. Es decir, que sabemos que el impuesto que pagamos en realidad corresponde pagar. No es porque estamos desordenados, no es porque no entendemos, ¿verdad? Y sabemos que si pagamos ese impuesto en sí, nuestro negocio está siendo rentable y vemos ese flujo en el bolsillo. Tenemos capacidad de pago para terceros, ¿verdad? Entonces, como por eso es tan importante tener una educación tributaria y el punto número 10, que es el mandamiento 10, ¿verdad? Asesoría antes del cierre. En sí, asesoría durante el año, ya sea en lo laboral, ya sea en lo tributario. Si tenemos una empresa de régimen societario, de igual forma, saber exactamente cuáles son las obligaciones societarias de una SA, de una EA, de una SRL, de una SAECA, ¿verdad? Entonces necesitamos estar informados. Eso no significa que nosotros vamos a llevar nuestra contabilidad, pero cuando más información precisa tengamos de los impuestos, de la parte societaria, de la parte laboral, menos vamos a equivocarnos y no vamos a tener probabilidades, ¿verdad?, de recibir alguna notificación. En sí, el orden siempre baja los impuestos, siempre vamos a pagar menos impuestos cuando nuestra empresa es ordenada. Entonces, esto ha sido nuestro taller del día de hoy. Específicamente hablamos del diagnóstico en sí que necesitamos hacer antes de cerrar nuestra contabilidad, ¿verdad? Y el 2 y el 4 de diciembre vamos a profundizar este tema, que va a ser prácticamente el tratamiento en sí que necesitamos hacer. El martes vamos a hablar del tratamiento y del jueves, que sería el 4 de diciembre, vamos a ver al hacer el tratamiento cómo podemos proyectar ya para años anteriores, años posteriores, mejor dicho. Entonces, gracias por ser parte de este taller y si estás interesado en el taller del 2 y 4 de diciembre, escribime nomás al privado, entonces, y te mando toda la info. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar.